Unidos y la CIA han generado un horizonte diferente en el tema de armamento y de destrucción masiva a través de los biolaboratorios en Europa y Asia. Aún nos resta hacer una revisión más a los planes de la superpotencia mundial. Esta es la historia. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. La guerra genómica, la guerra que viene. Estados Unidos de Norteamérica ha sido históricamente una nación bélica, involucrada en conflictos armados por su condición de potencia mundial, o quizá esto la ha posicionado como tal. Ahora sus objetivos declarados son la competencia con Rusia y China, en este mismo tenor. La posición geográfica de Georgia y Ucrania resulta reveladora bajo esta perspectiva, y más aún a la luz de la investigación de la reportera Diliana Gaitancheva sobre los biolaboratorios estadounidenses en 25 países alrededor del mundo. El hallazgo, quizá el más importante y preocupante, es explicado por la propia Diliana. Los documentos militares que yo he obtenido especifican un tipo específico de armas biológicas. Se llaman enfermedades de diseñador. Y estas son las llamadas armas biológicas étnicas. Estas son armas biológicas que son diseñadas de manera que se enfocan en una etnicidad o genotipo específico. Hasta ahora, nadie ha confirmado oficialmente el desarrollo o la posesión de armas biológicas étnicas. ¿Por qué ellos han estado recolectando material biológico específicamente de rusos? Estados Unidos ha estado recolectando material biológico de chinos también. Y si ves en el mapa, donde los biolaboratorios militares han sido establecidos, estos son países colindantes con Rusia, Irán y China. Un traje a la medida para acabar con grupos de personas abre la puerta y evoca sin lugar a dudas uno de los episodios históricamente más dolorosos y reprochables de la humanidad. Aquel en el que la condición de raza era prácticamente una sentencia de muerte. Esta investigación nos pone en la antesala de lo que podría ser un crimen de guerra en proceso, sin que hasta el momento ninguna organización de defensa de los derechos humanos haga pronunciamiento alguno. Para ser honesta, no espero que esto suceda porque los Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, lo que significa que los Estados Unidos no pueden ser responsabilizados por sus crímenes de guerra. ¿Por qué los llamo crímenes de guerra? Porque de acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los experimentos biológicos son crímenes de guerra, y si la gente se molestara y tomaran 10 minutos para leer esta investigación y miraran estos documentos adjuntos a la investigación, verían que los Estados Unidos definen su actividad dentro de los biolaboratorios como experimentos biológicos. Así que ellos mismos confirman que han estado cometiendo crímenes de guerra, pero ya que ellos no son parte de la Corte Penal Internacional, no pueden ser responsabilizados. Hay otra posibilidad de que se responsabilice a los Estados Unidos, y puede suceder a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es solo teórico. Por supuesto, esto nunca sucederá porque los Estados Unidos son miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ellos vetarán la decisión de una investigación del programa de armas biológicas de los Estados Unidos. Pareciera que se cuenta una historia de ficción, el guión de alguna película de intriga y suspenso de conflictos bélicos imaginarios. Sin embargo, resulta más cruel y cruda la realidad que la ficción, incluso con las pruebas documentales expuestas. La gente no cree en los documentos oficiales, y para ser honesta, yo tampoco lo creía,
Al principio pensé, no es posible, pero sí es posible. Esta es la realidad. Y todos los periodistas debemos informar al público en nuestros países de lo que ha estado sucediendo, porque hoy es Siria y es Yemen, pero potencialmente somos todos, porque todos podemos ser expuestos a virus y bacterias tóxicas y no nos podemos defender. Vale la pena dar resonancia y visibilizar el trabajo de esta periodista, quien luego de sufrir las consecuencias de develar oscuros secretos de lo absurdo de la guerra, continúa evidenciando el doble discurso de la potencia mundial que utiliza privilegios, como el de la diplomacia, para suministrar armamento a terroristas y crear nuevos armamentos con tal de conseguir objetivos particulares en su propio beneficio, arriesgando a la población mundial. Si más periodistas empiezan a investigar y a mostrar la verdad, entonces no se atreverían a hacer nada y no nos podrían callar. Si más de nosotros trabajamos en este problema, si más periodistas empezaran a ser periodistas, porque ahora muchos periodistas son hombres y mujeres de negocios, y no hay dinero cuando dices la verdad. Y por eso muchos periodistas se quedan callados, para que les paguen las mismas organizaciones que ellos deberían investigar. La persistencia de Diliana Gaytancheva la llevó en marzo a Bruselas, Bélgica, al Parlamento Europeo donde se realizó el Seminario de Armas Biológicas, a confrontar al secretario asistente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, Robert Kadlec, sobre el tema. ¿Por qué el Pentágono ha estado operando biolaboratorios militares en 25 países en las fronteras de Rusia, China e Irán? ¿Y por qué tienen incrementos de brotes mortales en todos estos países desde el comienzo de este programa militar de los Estados Unidos en esos países? Lo diré de una forma inequívoca e innegable. Los Estados Unidos no tienen un programa militar de armas biológicas. Punto. Fin de la declaración. Hemos estado trabajando, y lo sé por el Departamento de Defensa. Ellos han estado trabajando en sociedad, en partes del mundo, para asegurarse de que esos laboratorios, y entrenándolos para hacer pruebas de diagnóstico de esas enfermedades, para asegurarse de que puedan controlarlas, y de asegurar las instalaciones, por lo que no son accesibles a terroristas, quienes crearían enfermedades crónicas. Su experiencia es tan solo un revelador eslabón que pone en evidencia el arma más peligrosa creada para manipular a la propia naturaleza en contra del hombre. Y más aún, que ésta se convierta en la principal bomba de uno o más países ante la guerra que viene. Y continuando con información al respecto, nueva información de la periodista Diliana Gaytancheva revela que la Embajada de Estados Unidos en Tbilisi, en Georgia, transporta sangre humana y patógenos congelados como carga diplomática para alimentar un programa militar secreto de Estados Unidos. Los georgianos filtraron documentos internos que implican a diplomáticos estadounidenses en el transporte y experimentación con patógenos con cubierta diplomática e inmunidad diplomática. Según estos documentos, científicos del Pentágono han sido desplegados en la República de Georgia y han recibido inmunidad diplomática para investigar enfermedades mortales e insectos mordedores en el el biolaboratorio que el Pentágono tiene en la capital Tbilisi, y que estaría siendo utilizado para el desarrollo de virus y vectores que pueden utilizarse como armas biológicas contra la humanidad, según la periodista Diliana Gaytancheva, y que se ha documentado en el reportaje especial de Canal 44 en conjunto con la periodista. Reportaje que le hemos presentado durante esta semana en Señal Informativa y Señal Global. Personas que viven cerca de este laboratorio de Georgia, en particular, se quejan de dolores de cabeza constantes, náuseas, presión arterial alta y mareos cuando se queman productos químicos por la noche en el laboratorio que está a unos 400 metros de distancia de la zona poblada más cercana. Cito palabras textuales: hay un humo, a veces negro, rojo, verde, que se propaga en la noche o temprano en la mañana, alrededor de las 3 o 4 horas. Incluso las gallinas han muerto. Pusieron una gran tubería bajo tierra y la conectaron a los desagües.
Este olor proviene de allí. Huele a huevos podridos y heno en descomposición. El olor es tan malo y se propaga en diferentes direcciones por el viento. Es lo que dice Eteri Goyitzitze, quien vive en un bloque de pisos al lado del laboratorio. Esta instalación militar es solo uno de los muchos biolaboratorios del Pentágono en 25 países en todo el mundo. Son financiados por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, bajo un programa militar de 2.1 mil millones de dólares y el Programa de Participación Biológica Cooperativa. Dichos laboratorios están ubicados en países de la ex Unión Soviética como Georgia y Ucrania, Medio Oriente, Sudeste Asiático y África. Además, en este reportaje se revela que se han hecho pruebas de esos desarrollos biológicos en Ucrania, afectando a poblaciones humanas. Vaya datos, vaya revelación periodística y están a su disposición. Bueno, avanzamos con temas de la localidad. Los diputados, precisamente de aquí de Jalisco, sí pondrán sobre la mesa